Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver uno de los temas que más me apasiona, que son las tecnologías reproductivas. Como ustedes saben, mientras que distribuir el material genético de un macho en un rodeo, en una población de animales, es bastante simple, porque el semen se puede diluir, se puede fraccionar y un toro puede tener hasta 10.000 crías por año. En el caso de una hembra, esto es mucho más limitado porque se combinan, sobre todo en algunas especies como en bovinos y equinos, un prolongado periodo de gestación, 9 meses para una vaca, 11 meses para una yegua, y además de eso son especies que van a tener una sola cría. Por lo tanto, cuando uno reconoce una hembra de gran valor genético, es mucho más difícil propagar esa genética para una hembra que un macho. Ayudando y brindando la posibilidad de que una hembra pueda tener una cría más por año, van a existir tecnologías como la primera que trataremos, que es la transferencia de embriones. La transferencia de embriones fue desarrollada a principios de 1900 en Inglaterra por Hippes, primero en conejos, en la cual demostró que el embrión que se encuentra de alguna forma viviendo libremente en los primeros días, lo que llamamos el periodo preimplantatorio, puede obtenerse de un animal y transferirse a otro animal exitosamente. Entonces, eso, para que se entienda, si nosotros tuviéramos una yegua que puede tener una gestación por año y que va a tener 11 meses para llegar al parto, uno eventualmente podría obtener a los pocos días que ovuló, luego de haberla inseminado o haberla servido naturalmente, obtener un embrión, sacar este embrión y transferirlo a otra yegua de menor valor genético. Y este proceso podría realizarse varias veces, de manera tal de que uno podría tener numerosas crías a lo largo de un año de un animal de mucho valor, utilizando para esto el dador de la genética, la yegua que nosotros tenemos interés, y madres sustitutas cuya función sería llevar a cabo la gestación, de manera tal que multiplicamos el potencial genético de este animal. En el caso específico de los rumiantes, ha sido también posible sumar un procedimiento extra. Al momento de inducir la ovulación, nosotros vamos previamente a hacer un tratamiento que va a estimular al ovario y va a inducir que en lugar de producir un óvulo, puedan producirse múltiples óvulos. Es decir, a esto lo llamaremos superovulación o superestimulación ovárica. A consecuencia de esto, va a haber más de un folículo que va a ovular y luego de haber realizado la inseminación artificial, que es lo que habitualmente se utiliza en una vaca, uno va a generar múltiples embriones que en general, para el caso de la vaca, a los 7 días de haber tenido el animal el celo, estos embriones se van a encontrar en el útero y va a ser posible, por un método no quirúrgico, extraer estos embriones para luego implantarlo en madre sustituta cuyo mérito genético es mucho menor. Bueno, vamos a ejemplificar con el caso de un bovino cómo es la tecnología de superovulación y transferencia embrionaria. Una vaca a la que llamaremos donante o dadora de embriones va a ser la que va a ser sometido a un tratamiento hormonal de manera tal que en lugar de tener una sola ovulación tenga múltiples ovulaciones. Este animal se inseminará artificialmente
tal vez con un par de dosis o con un par de veces para darle más chance a ser fecundados a los ovocitos. Y luego de 7 días se va a hacer un lavaje uterino de manera tal de colectar esos embriones. Esto es posible, como todos ustedes saben, porque hay un periodo preimplantatorios en el cual el embrión está primeramente libre dentro del oviducto, que en general es bastante inaccesible a los lavajes, pero cuando desciende al útero es posible externamente extraerlo por un método no quirúrgico, y es así que estos embriones colectados a partir del animal donante o dador van a poder ser transferidos individualmente en los animales receptores o recipientes, los cuales no tienen mérito genético. Es fundamental que estos animales hayan sido sincronizados a la par que el animal donante y que no hayan sido inseminados de manera tal que el ovocito que ovulen estos animales va a degenerar sin generar un embrión y el útero va a favorecer el desarrollo, la preñez del embrión que se le ha transferido. Las crías, por supuesto, como no hay una participación genética de las receptores, de las receptoras, van a provenir de la genética de la madre. La gran ventaja de este procedimiento no es solo que uno puede obtener un mayor número de crías con un tratamiento superovulatorio, sino que este tratamiento superovulatorio y esta inseminación y colecta puede producirse más de una vez a lo largo de un año, de manera tal que esta hembra va a dejar una descendencia mucho mayor. ¿En qué consiste la superestimulación o superovulación ovárica? Normalmente, durante el ciclo estral, hay un número de folículos que comienzan el desarrollo, pero llegado a un punto, uno se transforma en el dominante. Este folículo dominante secreta sustancias inhibitorias, entre ellas estrógenos e inhibinas, y tiene una mayor proporción en relación a los otros folículos de receptores de FSH. Esto le permitirá continuar desarrollando por algunos días, en caso de que esté y haya una caída de progesterona, se va a producir la ovulación, si no va a tener una dominancia de algunos días y luego va a regresar. Pero los folículos subordinados, bastante tempranamente, sufren atresia. La idea es proveerle de una cantidad adicional a estos folículos que de otra manera se atresiarían, de manera tal que pueden sobreponerse al fenómeno de atresia y continuar su desarrollo hasta, como ustedes ven, donde estoy señalando, en el panel inferior derecho C, donde van a alcanzar un tamaño que les va a permitir ovular. En caso de ser ovulado, van a ser captados en las trompas de falopio, donde se va a realizar la fecundación y van a continuar su desarrollo hasta que desciendan al día 5 o 6 al útero, y ya en general al día 7 han descendido la mayor parte de ellos y pueden extraerse por el procedimiento que luego estudiaremos. En general, la hormona que se suplementa es la FSH, son preparados comerciales. Estos preparados comerciales se hacen a partir sobre todo de hipófisis, en general obtenida a partir de porcinos. Suele ser bastante cara una botellita de FSH, por lo tanto es un procedimiento caro que se suele reservar para los animales de gran valor. Hay otra hormona que es la SG,
que en la vaca tiene un efecto FSH importante. La diferencia que hay entre la FSH y la LH, que en general la FSH debe inyectarse 2 veces por día y durante 4 días para tener un efecto. La PMSG se puede inyectar una sola vez porque tiene un mayor contenido en su estructura de hidratos de carbono, es una glicoproteína, y estos hidratos de carbono que están adheridos a la proteína le otorgan una mayor vida media. Eso es una ventaja porque implica una sola inyección, pero es una desventaja porque incluso luego de haber sucedido la ovulación continúa actuando y produce cambios hormonales que no favorecen el desarrollo de los embriones cuando ya están en el oviducto. Entonces, hoy por hoy no es una hormona que se la utilice en gran proporción, no así para el caso de los pequeños rumiantes o cerdos o incluso los roedores. Hay otras hormonas de otros orígenes, pero básicamente lo que uno busca es el efecto FSH. Acá hay, para que ustedes puedan ver, un protocolo tradicional utilizando FSH. La forma en que se suele trabajar es que un grupo muy especializado de médicos veterinarios generalmente hacen una visita, revisan las donantes, revisan las recipientes y le dejan al productor el protocolo, quién va a ser, quién va a tener que realizar las inyecciones, y el médico veterinario va a volver 7 días después del celo a realizar la colecta y la transferencia de los embriones. La inseminación es la habitual. Usualmente se realizan 2 inseminaciones para garantizar las posibilidades de que los embriones ovulados sean fecundados. La gran ventaja es que uno puede utilizar un semen de alto valor porque, bueno, uno lo va a maximizar, va a haber varios óvulos para ser fecundado, incluso uno puede usar semen sexado para tener crías todas o la mayoría de un solo sexo, del sexo que se quiere. Por ejemplo, en vaca lechera, si se quisiera hembras, uno podría inseminar con semen preparado para producir hembras. La tecnología de colección del embrión es por lavaje uterino. Para realizar un lavaje uterino existe un elemento que se llama sonda Foley. Esta sonda Foley tradicionalmente tiene una estructura tubular y por la porción interna termina en 2 perforaciones, y hay una segunda vía mucho más pequeña que transcurre por adentro hasta una suerte de balón. Esta segunda línea podrá insuflarse y aparecerá un globito, de manera tal que cuando se introduce por vía vaginal, hay que atravesar el cuello uterino, en general el cuerpo uterino, y en el caso de la vaca se lava individualmente cada uno de los cuernos, y lo que uno hace es inflar a nivel del cuerno uterino el balón, de manera tal de que si uno introduce el medio de cultivo, va a, de alguna manera, llenar al cuerno, el cual se va a expandir, pero no va a tener chances de pasar al cuerpo uterino porque está inflado el balón. Normalmente uno trabaja por gravedad para introducir el medio, es decir, que uno suspende el medio y abre una vía de entrada para que entre al cuerno uterino un medio de cultivo que básicamente tiene que tener como condiciones ser isotónico al cuerpo, es decir, tiene que tener unas molaridades 0
la misma osmolaridad que la de la sangre, y el pH, por supuesto, regulado, tiene que ser estéril, suele tener un antibiótico y es una mezcla salina. Luego de que se ha introducido y llenado y se ha masajeado el útero, realmente se cierra la vía de entrada que introduce medio y se abre una vía de salida. Y en la vía de salida suele colocarse un filtro o bien se colecta en un recipiente, el cual luego el contenido líquido se va a volcar en un filtro. El filtro tiene una malla bastante pequeña, de manera tal que va a permitir pasar el medio y va a permitir pasar incluso los glóbulos rojos, que eventualmente podría haber algunos que lleguen, que salgan con el medio que uno lavó, pero no va a permitir pasar a los embriones. Acá está para que ustedes puedan ver cómo se trabaja con el medio de cultivo, una botella que generalmente tiene un mínimo 700 mililitros de medio de cultivo, el cual va a descender por una vía de bajada, se va a conectar con la sonda Foley, realmente tiene una estructura así a modo de T, y uno puede abrir la vía de bajada o abrir la vía de salida. Entonces, bueno, y acá se está recogiendo en un recipiente, otros prefieren trabajar colocando el filtro, que voy a mostrarle en unos minutos. Y acá están viendo a uno de los profesionales más reconocidos, el doctor Munar, quien está haciendo el lavado acá está colgado el medio de cultivo, está insertada la sonda, cómo se trabaja en una manga, y generalmente tiene un asistente que suele tener el filtro. Bueno, acá tienen un procedimiento de lavaje que se está realizando en una yegua. Básicamente el procedimiento es semejante, hay diferencias anatómicas y hay diferencias de dónde se colocan las sondas, pero bueno, no vamos a ir en detalle. Lo que sí se tiene que tener en claro es que la yegua no responde al tratamiento superestimulatorio de una forma satisfactoria, por lo que se prefiere realizar colecciones simples, es decir, el animal tiene un celo, se la insemina o se la cubre, y 7 días después se van a colectar los embriones, pero al momento de colectar los embriones se va a sacar uno, o en algunos casos por supuesto no se colectará ninguno. Estos embriones se van a buscar de la forma que luego describiremos y se transferirá. Si bien sacamos uno, la gran ventaja es que, como ustedes saben, la yegua tiene 11 meses de gestación. Si uno repite este procedimiento en la temporada reproductiva varias veces, uno puede colectar varios embriones. Este es el procedimiento que se está realizando de colección de los embriones para pequeños rumiantes. En este caso es aún más complicado porque, si bien se están desarrollando recientemente procedimientos no quirúrgicos, en general se usan procedimientos quirúrgicos o una combinación de tecnología de la laparoscopía, que luego mencionaremos en especial, combinadas con técnicas quirúrgicas, ¿no? Por supuesto que requiere de la asistencia de un médico veterinario. Luego de haber lavado, en general, uno, cuando esto que ustedes ven acá es un filtro. Este filtro, cuando uno coloca el medio de lavaje, retiene, por supuesto en forma vertical, retiene a los embriones y permite el paso del medio. Entonces uno concentra. De hecho, una de las marcas conocidas, la denominación, la marca es concentrador de embriones. Es decir, uno tiene los embriones sobre la grilla porque no pueden pasar la grilla. Entonces, cuando uno lava el filtro de esta forma, ¿no? Evitando ya, cerrando la vía de salida, uno puede colectar en una placa de Petri
nuevamente con medio de cultivo, que tiene que ser isotónico, estéril. Generalmente se suelen hacer las colecciones en la propia manga, suelen acondicionarse a modo de laboratorio, algunos móviles que se arman con las lupas estereoscópicas, con todas las condiciones de trabajo, y este procedimiento se realiza muy próximo a la manga, ¿no? Se tiene como todo, es una platina térmica, acá se están teniendo los medios, estos son todos los sistemas que se utilizan, acá se está haciendo la búsqueda de los embriones, puede ser también hecho en un laboratorio, si se tienen las facilidades de tener un laboratorio próximo al lugar de colección, pero siempre la búsqueda de los embriones tiene que ser próxima a donde se realizó la colección. Cuando uno colecta los embriones, uno va a encontrar diferentes categorías. Hay una sociedad que se denomina la International Embryo Technology Society, que tiene un manual y en el cual están perfectamente estandarizada la clasificación de los embriones. Como ustedes recordarán, el embrión podía ser de una célula, 2 células, 4, 8 células. Por supuesto que si uno colecta un embrión hasta de 16 células 7 días después del celo, es muy mal pronóstico, porque lo que se supone es que el embrión tiene que haber evolucionado. Vamos a referirnos específicamente a la vaca porque hay algunas diferencias entre especies. Nosotros en general un huevo no fecundado lo llamamos, hay como la ITS, que es la International Biotechnology Society, va a darle una categoría especial, ¿no? Lo va a clasificar como categoría 1, en cambio un embrión de 2, de 4, de 8, de 16 células, lo va a categorizar como 2. Un embrión 3 es una mórula temprana. Uno reconoce que es temprana porque todavía se alcanzan a ver las blastómeras. Eso la diferencia de la mórula compacta que uno ya, según esta sociedad, es una categoría 4, la mórula. Luego hay una pequeña cavidad, es lo que nosotros llamamos blastocito temprano. El blastocito propiamente dicho, ya la cavidad es mucho mayor. Luego se expande, pero todavía hay una zona pelúcida. Luego rompe la zona pelúcida, a veces se colapsan, a veces no, y ya no tiene zona pelúcida. Y luego continúa expandiendo. Cuando rompió o está rompiendo la zona pelúcida, hablamos de blastocito eclosionante o eclosionado. Cada uno de estas, como ustedes ven, tiene una clasificación. Y esto es importante al momento eh, de uno llena planillas con todos los datos del embrión, porque a veces el embrión no se transfiere inmediatamente, sino que se puede criopreservar, y en caso de que se criopreserve, quien va a realizar la transferencia tiene que tener todos los datos de en qué estadio estaba el embrión, qué calidad tenía. La calidad también suele clasificarse. Los embriones pueden ser muy buenos, estar perfectos, pueden ser regulares, pueden ser malos, y cada una de estas cosas tiene un código especial que esta sociedad lo tiene estandarizado, de manera tal que si uno compra un embrión, tiene toda esta información a veces en la pajuela que uno recibe o en las planillas que uno recibe. Como ustedes pueden ver aquí, digamos, le traje una serie de ejemplos como para que ustedes puedan estudiarlo, ¿no? De un embrión de día 6, ¿no? El día del ciclo es el 6, y el estadio es 13, es decir, es una mórula temprana, es lo que yo les decía, que todavía se ven los blastómeros, la calidad es excelente porque es simétrico. Ahora, imagínense, la calidad de ya no es tan buena porque tiene algunas blastómeras
extruidas, incluso la de este tiene una blastómera muy grande. En algunas ocasiones la proporción de pérdida es mayor. En este caso es un embrión mucho más avanzado, es un blastocisto, pero ha perdido gran parte de su blastómera, y bueno, eso compromete, uno está pensando que es una categoría 3. Entonces, bueno, toda esta información la manejan los técnicos, toda esta información nosotros la sabemos. Lo ideal es que si uno criopreservara a los embriones, congelara los mejores embriones. Este es un excelente embrión, este es un blastocisto temprano que la calidad es 2, pero generalmente uno debería congelar los de calidad 1 y transferir en fresco tal vez los que no tienen tan buena calidad. Acá vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Acá hay una parte extruida, es decir, obviamente este tal vez es un calidad 2, pero este es un calidad 3, en cambio esto ya es muy malo, esto es no fertilizado, esto por supuesto que no va a ser transferido, y por supuesto que uno está a merced, digamos, del técnico, por lo que deben ser muy confiable y muy bueno, y si vamos a congelar un embrión, yo congelaría este embrión, tal vez este embrión, y si puedo transferir en fresco, transferiría este, pero todavía hay una masa bastante grande. Este es un blastocito temprano, esta es una mórula, este es un blastocisto temprano, un blastocisto propiamente dicho, cuando ya se afina la zona pelúcida y tiene un diámetro mayor, es un blastocisto esplandido, y eclosionado es cuando rompe la zona pelúcida. Una de las grandes ventajas que nos brinda la transferencia de embriones, superovulación y transferencia de embriones, es que si hubiera un virus que estuviera afectando, un virus, una bacteria que estuviera afectando a la madre, el embrión en sus estadios iniciales está rodeado de la zona pelúcida. Entonces, si hay un patógeno, un agente infeccioso, hay varias posibilidades, ¿no? Que no interactúe con la zona pelúcida, que se pegue a la zona pelúcida o que atraviese la zona pelúcida. Por fortuna, la mayor parte de los agentes patógenos no puede atravesar la zona pelúcida. Entonces, tenemos algunos agentes virósicos que se adhieren a la zona pelúcida y la mayor parte no interactúa. Entonces, de manera tal que si nosotros tenemos placas de Petri con ese medio isotónico, realmente se le agrega una fuente de proteína para reducir la tensión superficial, y uno, digamos, con un volumen mínimo que uno puede para manipular los embriones estos, generalmente se usan capilares de vidrio, capilares de plásticos, entonces, o tip de plástico. Entonces, si uno colecta con una cantidad mínima de medio y va pasando en placas de Petri con medio de cultivo, haciendo sucesivos lavajes, uno tiene chances, si está frente a esta situación, de eliminar al agente infeccioso. Entonces, es mucho más seguro utilizar un embrión que fue lavado apropiadamente para comercializar entre países. Ustedes, ahora estamos bajo los efectos de una pandemia. Lo mismo pasa en los animales. Hay enfermedades que están en algunos países, no están en otros, y que no quieren ser introducidas porque afectarían de una forma muy severa. Por ejemplo, nosotros ahora estamos bastante limitados en cuanto a que no tenemos casos de aftosa. Si tuviéramos casos de aftosa, afectaría a nuestros mercados. Hay países que no tienen vacunación. Esto sería aún muchísimo más grave, implicaría la matanza de montones de animales. Nosotros estudiamos que la aftosa, en caso de usar embriones de superovulación, para el caso de la vaca, si es lavado 10 veces, uno tiene la total seguridad de que al final de los lavados ese embrión no va a transferir la aftosa. Entonces, el hecho de usar la transferencia de embriones nos permite tener buena genética, pero aparte con garantías sanitarias, si se hicieron los lavajes correspondientes, y si no se dio
en el caso de los embriones, de que hay embriones siempre, algunos que tienen la zona pelúcida rota, como aquí en esta foto que es del manual de la IETS, o hay embriones que han perdido, los eclosionados perdieron la zona pelúcida. Si estos embriones fueran expuestos al virus de la aftosa, se infectarían y la transmitirían. Pero si la zona pelúcida está íntegra y fue estudiada minuciosamente por el técnico, y si se sometió a los lavajes, uno puede eliminar la enfermedad. Finalmente, para una serie de agentes infecciosos que se adhieren a la zona pelúcida, existe la posibilidad de hacer un tratamiento enzimático con tripsina que elimine a estos virus y luego de los lavajes definitivamente uno tenga garantías de que esa enfermedad no se va a transmitir. Esto no significa de que, digamos, uno va a ir a lavar un animal que está enfermo, pero lo bueno de todo esto es que a veces uno está trabajando con animales y no sabe si ese animal tiene la infección o no, por más que se haya monitoreado de todo tipo, y sobre todo cuando uno comercializa entre países, uno tiene mucho miedo de introducir una enfermedad que no tiene. Por lo tanto, uno dice, bueno, a pesar que el animal no esté enfermo, si vos lo lavás, si vos lo tratás con la enzima y haces todo el protocolo sanitario, yo te voy a importar el embrión, lo voy a recibir, y de otra manera preferiría no recibirlo porque el riesgo es tan grande de introducir una enfermedad exógena. Nosotros no tenemos la fiebre aftosa, pero estamos bajo vacunación. Podría haber algún caso enmascarado, en teoría es como otro estatus, y con esto hemos logrado exportar embriones a Canadá, que es un país totalmente libre y que no tiene vacunación. Si no fuera por que comercializamos con embriones, probablemente no nos hubiera recibido ese material genético. Bueno, esto es para mostrar a veces cómo uno tiene que hacer 10 lavajes, uno usa capilares de vidrio o de plástico y tiene que ir descartándolo en cada uno de los lavajes y repetir varios lavajes. Hay todo un protocolo que los técnicos saben hacerlo. Luego de haber lavado los embriones, uno los coloca en pajuelas. Las pajuelas son generalmente de naturaleza plástica, son capilares, son como tubitos, y generalmente lo que uno hace es aspirar medio, luego aspira una burbuja de aire, luego aspira al embrión y con un poco de medio, luego una burbuja de aire y luego nuevamente aspira, digamos, medio. De manera tal que esto, a veces en estas pajuelas existe aquí una porción que tiene un compuesto que cuando se moja se polimeriza y cierra de este lado la pajuela. Y uno puede usar esa misma sustancia para cerrar el otro lado, o si uno va a transferir en el momento, en el embrión fresco, lo que uno directamente va a hacer es hacer este tipo de, de aspiración, primero de medio, hasta que tome contacto con la sustancia que polimeriza para que selle de uno de los lados. Y, digamos, uno hace estas dos burbujas de aire y lo pone como una suerte de sándwich de medio para, digamos, garantizarse que el embrión no se pierda, ni que tome contacto con la parte que polimeriza, ¿no? Entonces, uno está seguro. Esta parte que polimeriza, luego si uno introduce un émbolo por acá, puede emprujar y desplazar las columnas de medio de cultivo hasta que el embrión salga. Y esto que hay acá es un dispositivo metálico que tiene básicamente un émbolo, una camisa, el émbolo se desplaza por la camisa, ahora les voy a mostrar cómo se prepara. Como ustedes ven, ahí se está preparando, se colocó la pajuela en la punta y ahí se está haciendo coincidir el émbolo e introduciendo
todo el pistolete. Por supuesto que la pajuela va a quedar, digamos, en el extremo, en esta zona, y que el émbolo va a poder empujar el taponcito que polimerizó. A veces se la pone en un material plástico. Como ustedes ven, acá se está trabajando próximo a la manga. Este material plástico va a permitir que no se ensucie el dispositivo cuando uno pasa a través de la vagina. Cuando llega al cuello, rompe el material plástico, introduce el cuello y ya, digamos, uno entra al útero, pero con una mínima infección. Y acá, en un proceso que es muy parecido a la inseminación artificial, se está realizando una mano en el recto, se va a agarrar el cuello y con la otra mano se va a introducir, el pistolete se va a introducir por la vagina, se va a llegar al fondo vaginal, se va a romper la camisa de plástico, se va a introducir el pistolete y luego se va a apretar el émbolo para depositarlo. ¿Dónde se hace? A diferencia de la inseminación que se hace en el cuerpo uterino, esto se hace un poco más profundo, por lo tanto hay que tener bastantes condiciones de esterilidad. Generalmente se hace una anestesia epidural, se llama, del animal, previamente, por lo tanto todo este procedimiento lo tiene que hacer un veterinario, es un procedimiento también bastante caro, pero bueno, se justifica por el valor que va a tener la cría, ¿no? Que uno va a tener de un animal de muchísimo valor varias crías a lo largo de un año. Bueno, estos son los típicos resultados, tanto en vaquillonas como en vacas. Las vaquillonas generalmente, al no haber tenido eh, ninguna preñez antes, generalmente es un útero que está intacto, se preñan más, pero suelen tener un poquito mayor de aborto. Esto es con vacas, datos ya obtenidos. Hoy estos datos a veces son superiores porque han mejorado mucho las técnicas de sincronización de los animales, pero uno espera que va a tener un 70% de preñez utilizando embriones frescos. Este es el procedimiento realizándose en una yegua, ¿no? Fíjense cómo está atada la cola, la higiene es fundamental. Por supuesto que esto va por vía vaginal y la mano está por vía rectal para ver y sentir, digamos, qué es lo que uno está haciendo, dónde está el catéter. Recuerden que en la yegua vamos a transferir un solo embrión y que las colecciones también suelen ser simples, de uno o menos por lavaje uterino. Bueno, para cerrar este tema debemos decir que la transferencia embrionaria tiene numerosas ventajas. La más importante es el aumento del progreso genético, porque no solo vamos a poder tener muchas crías de un animal superior, es decir, sino que vamos a mejorar la parte femenina, y parte del progreso genético tenía que ver con la intensidad de selección. Si uno puede seleccionar realmente a las hembras superiores, si uno puede hacer que una hembra tenga de 10, 20, en muchos casos hasta 40 embriones a lo largo de un año, es decir, uno realmente va a tener un gran impacto. Aparte, uno va a poder utilizar animales más jóvenes, porque incluso animales que no hayan terminado de crecer, uno puede empezar a superestimularlo y a colectar los embriones. Por lo tanto, va a reducir el intervalo generacional, lo que también aumenta el progreso genético. Y lo que es interesante, como lo hemos dicho, que uno tiene un mayor control de las enfermedades. De hecho, en Estados Unidos hay varios rodeos de búfalo, muchos de los que tienen brucelosis, y está demostrado que uno puede colectar, y si uno lava los embriones y toma una serie de recaudos, cuando transfiere esos embriones, puede obtener, a pesar que la madre haya sido positivo a la brucelosis, las crías van a estar libres, si es que por supuesto se usó una receptora libre de la enfermedad. Pero más allá de eso,
lo que es atractivo de esto es que cuando de ciertos países uno no utilizaría material genético porque hay riesgo sanitario, si ha sido manejado apropiadamente en centros, en una zona que está en un establecimiento que está considerado libre, etcétera, etcétera, uno aumenta muchísimo las chances de no incorporar, de no traer una enfermedad. Entonces todo esto facilita la comercialización entre países, por lo tanto es ideal para la importación y exportación. Pero esto, además, imagínense que es más fácil si comercializar animales enteros, que bueno, necesariamente van a tener que ir en un barco, si van en un avión va a ser extremadamente caro, o comercializar embriones que los pueden llevar en un termo de nitrógeno líquido y de asientos, ¿no? Imagínense lo que 100 embriones llevar no es algo muy oneroso en términos de transporte, sí en cuanto a su valor, en cambio llevar 100 animales sería realmente algo muy difícil. Finalmente, en las especies que están en peligro sería ideal, aparte a veces, y eso se da mucho, que uno va en una dirección y uno quiere preservar material genético y tener ese material genético criopreservado, no solamente para especies en peligro de extinción, sino que hay varios fenotipos que son exclusivos de una zona y que tal vez productivamente no tienen un gran valor, pero digamos, tienen algunos atributos especiales que el día de mañana podemos llegar a tener interés. Entonces, lo que nos permite esta tecnología en conjunto con otra tecnología que veremos luego, que es la criopreservación, es conservar ese material genético en un termo para después volver y tratar de recuperarlo. Bueno, muchas gracias por su atención y continuaremos con otras de las tecnologías reproductivas en nuestro próximo video.